Hola, ¿cómo están? Dios los bendiga. Bienvenidos. Gracias a Dios. Ya es viernes. Vamos a continuar con este curso, Tiempos Finales. Su amigo Edgar Pulido les da la más cordial bienvenida. Gracias a Dios que podemos disponer un tiempo para aprender de la palabra de Dios. Gracias. Hoy vamos con la sexta lección. Hoy vamos a estar hablando acerca de Israel, el reloj profético de Dios. Así hemos titulado en esta tarde ya este tema que vamos a estar viendo. Vamos a ver cómo Israel en las Escrituras Dios lo estableció como el reloj profético, como el reloj para que se cumplan muchas promesas, muchas profecías, las cuales algunas ya se cumplieron, otras están por cumplirse, y gracias a Dios porque Dios levantó este pueblo por medio del cual vino nuestro Señor Jesucristo. Nos dieron la palabra de Dios, la Biblia, el Antiguo, el Nuevo Testamento, escrito por hebreos, por parte del pueblo de Israel. Y pues vamos a comenzar en este día. Gracias a Dios otra vez por su compañía. Y vamos a comenzar con un breve resumen. Vamos a hablar un poquito de la lección anterior. Hablamos de cómo Dios está permitiendo, a través de todo lo que está pasando en el mundo, pues nos está dando una probadita de lo que viene posteriormente, de lo que la Biblia llama la tribulación, la gran tribulación. Es una probadita lo que ahorita estamos viendo de desastres naturales, guerras, rumores de guerras, grandes cambios que se están dando en el mundo a nivel político, a nivel religioso, a nivel económico. Vienen grandes cambios, crisis económicas se acercan, y pues tenemos que estar para esto preparados, de acuerdo a la palabra del Señor, de acuerdo a nuestro Señor Jesucristo. Dijo que nos preparáramos para estos tiempos. Entonces vamos a hacer un breve resumen. Vamos a hablar de todas las catástrofes naturales que estamos viendo en el mundo. Tan solo son una probadita de lo que viene más adelante, cuando comience el periodo final. Nos ha tocado vivir los tiempos en que Jesús los llamó principios de dolores, previos al cierre final. Son previos, es un previo todavía, no es el tiempo final, porque el tiempo final, ya sabemos, de acuerdo a la palabra de Dios, es un tiempo, es una semana de 7 años que nos ha sido revelada en la Escritura, y que todavía no comienza ese tiempo final. Estamos a un punto, a un paso ya casi de que entremos a ese periodo final, pero este no es el periodo final. Todavía nos falta un poco de tiempo, pero ya casi estamos en el reloj profético que vamos a estar hablando ahorita en esta clase, que vamos a estar hablando un poquito más adelante. Vamos a ver cómo ya estamos a un paso de que entremos a ese tiempo final. Entonces, de acuerdo con la Biblia, con la palabra de Dios, los tiempos finales, de acuerdo a lo que Jesús nos enseñó por medio de la parábola de la higuera, los tiempos finales comenzaron cuando la nación de Israel regresó a su tierra hace ya 73 años, el 14 de mayo de 1948, y a partir de ese momento entraríamos en los tiempos finales, pero faltando, hablando en ese momento que sería ya la última generación, pero el tiempo final sería de 7 años, que es, la palabra de Dios lo llama la semana 70. Muchos, por desconocimiento de la palabra de Dios, de la Biblia, pues piensan que el mundo pues va a acabar de un día para otro, que debido a que el hombre ha utilizado los recursos naturales, le atribuyen que el hombre pues ha terminado con los recursos naturales de la tierra, los ha
mal utilizado. Entonces por eso está la tierra, el mundo está como está, pero la Biblia, la palabra de Dios nos dice que no es por eso. Nos dice la palabra de Dios que es precisamente por el pecado del hombre, por la maldad del hombre, que Dios estableció un tiempo para tratar con el hombre en pecado, y ese tiempo, ya aprendimos en otra lección, pues está ya a punto de terminar los 120 años, ¿verdad? Que leímos, o los 120 años que son de 50 años, los 6,000 años que Dios estableció para tratar con el hombre. Entonces esos ya están a punto de concluirse, y estamos nosotros viviendo ya en esos tiempos finales. Nuestro Señor Jesús nos habló acerca que en estos tiempos, en este periodo previo al final, principio de dolores, pues habría situaciones difíciles en el mundo, habría catástrofes climáticas, habría terremotos, habría guerras, rumores de guerras. Esa palabra rumores de guerras también se puede intercambiar por la palabra amenazas. Hay amenazas de guerra, los países se están amenazando unos a otros, no llegan todavía a la guerra, ¿verdad? Pero ya se están amenazando, ya hay rumores de guerras. Oímos rumores de guerras sobre todo en el Medio Oriente, con la nación de Israel con Irán. Israel pues están a un punto, ¿verdad?, de entrar en una guerra. Irán se ha hecho de aliados como China, como Rusia, como Turquía, Siria, Líbano. También Estados Unidos está involucrado, también tiene ahí rumores de guerra, tanto con Rusia, con China, con Irán, con Norcorea. Diferentes guerras a nivel de todo el mundo se escuchan ya rumores. China quiere invadir Taiwán, China contra la India, ahí tienen problemas en sus fronteras. Hay una guerra ahorita en puerta ahí en Afganistán, con la toma o el regreso de los talibanes. Y bueno, guerras por todo el mundo. En nuestro país, en México, pues hay una guerra contra el narcotráfico, los narcos contra los narcos. Bueno, hay guerra, hay tambores de guerra suenan por todo el mundo. Jesús nos habló que habría sediciones. Esa palabra viene de la palabra griega acatastasia, que significa que habría inestabilidad, desórdenes, conmoción, confusión, tumultos, incertidumbre, insubordinación, disturbios en todo el mundo. En todo el mundo podemos ver esto. Lo estamos viendo allá en Afganistán ahorita, en Sudáfrica ha habido disturbios, en Francia, en Líbano, en Siria, en Cuba, en Venezuela, Centroamérica, en Estados Unidos, en diferentes partes del mundo. Dice la palabra, Jesús dijo que en este principio de dolores se levantaría nación contra nación, que hemos estudiado que no nada más es nación contra nación, sino esa palabra significa gente contra gente, se levantaría personas contra personas. Vemos que hay un espíritu de violencia que se ha desatado en el mundo. Los terremotos, dijimos que se escuchan en todo el mundo. Todos los días hay un temblor en diferentes lugares, cada día son más frecuentes. El profeta Isaías hace 2700 años, hablando de estos tiempos, escribió ahí en Isaías 24:20, dijo: temblará la tierra como un ebrio, y será removida como una choza, se agravará sobre ella su pecado, que es lo que está pasando, y es la razón del por qué está sucediendo lo que está sucediendo en el mundo. Es a consecuencia del pecado. Y dice: y caerá y nunca más se levantará. También Jesús nos habló de que previo al tiempo final, a los 7 años, que habría hambres alrededor del mundo, y pues ya empezamos a ver una probadita de estas hambres que se vienen, que se van a poner peores cada vez. Vemos que hay ya la ONU
declaró ya 55 países en el mundo, un 30% casi de países del mundo ya tienen principios de hambruna, síntomas de hambruna en sus pueblos, falta de alimentos en esos países por diversas causas, por las sequías terribles que ha habido, los incendios, se han quemado cosechas, muchas cosechas alimenticias han sido quemadas, hay crisis políticas, económicas, sociales en diferentes países, lo cual pues está previendo que traigan mayores hambrunas a este mundo. Otro síntoma que estamos viendo, o otra probadita que estamos viendo previo a ese tiempo final, pues son las pestilencias, las epidemias que, bueno, desde finales del 2019 hemos experimentado, ¿verdad? Que esta pandemia que ya le ha costado al mundo 4.5 millones de muertos por este virus terrible. Bueno, y eso, pues, ¿qué les puedo decir? Es apenas una probadita, vendrán peores que las que estamos viendo ahorita. Solo Dios nos está dando la oportunidad todavía en este periodo de gracia, de que veamos, que nos arrepintamos, que le busquemos, que confiemos en Él, que pongamos nuestra fe en Jesucristo. Gloria a Dios, que es el arca de salvación provista por Dios, así como Dios le proveyó a Noé y a su familia un arca de salvación, así a nosotros, a este mundo, desde hace 2000 años vino Jesús, nuestro Señor Jesucristo, a pagar por nuestros pecados allá en la cruz del Calvario, y Él es esa arca de salvación, la cual todavía su puerta está abierta. Jesús es la puerta, podemos entrar a esa arca de salvación que se llama nuestro Señor Jesucristo. Solamente hay que creer en Él, hay que poner nuestra confianza en Él, hay que conocerlo a Él, hay que caminar con Él, gloria a Dios, hay que arrepentirnos de nuestros pecados y buscarle a Él mientras pueda ser hallado. Gloria a Dios. Otra señal pues es el terrorismo que estamos viendo, el terror que está sucediendo en el mundo. Muchos salen, los famosos terroristas, ¿verdad? Salen cada día, cada mañana salen ya sea a matar, a balacear, a cuchillar, a atropellar, a imponer por la fuerza sus creencias extremistas. Tenemos el caso de Afganistán, ¿verdad? Que estamos viviendo en estos momentos, que de un día para otro, ¿verdad? Después de que Estados Unidos había intervenido este país hace 20 años, de repente dice, bueno, pues ya me voy, ahí nos vemos, ya no tengo nada que hacer aquí, y inmediatamente en menos de un mes ya estaba otra vez tomado por este grupo terrorista de los talibanes. Recordemos que talibán significa estudiantes, son estudiantes del libro del Corán que lo interpretan de una forma extremista, intolerante, violenta, radical, llena de odio. Bueno, esa es su interpretación, por eso se les pone el nombre de terroristas. Son generadores del terror, pero que fueron profetizados también por nuestro Señor Jesús, que habría terror en el mundo, y esto previo, una probadita antes de que venga lo peor de esos 7 años, que son el gobierno del anticristo, que vamos a estar hablando también más adelante, todavía más a detalle. Y pues otra señal, pues una probadita, pues de la persecución de la iglesia de Cristo, aunque ha sido perseguida la iglesia de nuestro Señor Jesucristo desde sus inicios, pues terminará también, y con los últimos 7 años de la gran tribulación, pues será una persecución sin tregua, pero esa persecución ya la estamos viendo en estos momentos. Ya es una probadita de cómo ya la iglesia es perseguida a nivel mundial. En muchos países ya es prohibida la Biblia, se prohíbe tener una Biblia, ser cristiano, congregarse con un grupo cristiano. Los templos han sido quemados, la palabra de Dios está siendo censurada en las redes sociales. O sea, hay persecución en contra de la iglesia, hay asesinatos como lo que está pasando ahí
en Afganistán, donde los cristianos pues están amenazados de muerte, tienen que de alguna manera que esconder las Biblias, porque va de por medio sus vidas. O sea, la persecución está terrible en diferentes países, como en China. Hay 80 millones de cristianos, pero no se les permite ya tener una Biblia, congregarse, a los pastores se les mete a la cárcel, algunos han sido asesinados, etcétera, etcétera. Son una pequeña probadita de lo que vendrá cuando surja el anticristo. Gloria a Dios. Pues vamos a dejar hasta aquí este resumen. Es un resumen muy breve, quiero ser breve ya en estos resúmenes. Quiero enfocarme más a las lecciones que vamos a tener cada viernes. Y hoy pues hemos escogido el tema, Dios lo puso en nuestro corazón, el Espíritu Santo lo puso en el corazón, pues es el de Israel. Israel, el reloj profético de Dios. Aquí la pregunta que nos podemos hacer es: ¿por qué Israel lo podemos considerar el reloj profético de Dios? Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias por esta bendición que tú nos das, esta palabra, esta enseñanza, este tiempo que nos permites tomar para escudriñar tu palabra, escudriñar las Escrituras, profundizar en ellas. Gracias, Espíritu Santo, te pedimos que tú nos des entendimiento, sabiduría y que podamos recibir esta palabra en nuestro corazón. Tu palabra es viva y eficaz, Señor. Sabemos que trae transformación a nuestra vida. Es lo que importa, Señor, que la conozcamos, pero que seamos transformados por medio de ella. Te damos gracias, la recibimos. Gracias, Espíritu Santo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver por qué Israel se puede considerar como el reloj profético de Dios. Amén. Vamos a leer en Ezequiel, en el profeta Ezequiel, el capítulo 34, versículos 11 al 14. Si tienen sus Biblias, si me pueden acompañar. Vamos a leer lo que escribió este profeta Ezequiel acerca del pueblo de Israel. Dice así: porque así ha dicho Jehová el Señor, 34:11 de Ezequiel, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas, el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras. Está hablando del pueblo de Israel. Las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. Versículo 14: en buenos pastos las apacentaré y en los santos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil y en pasto suculento serán apacentadas sobre los montes de Israel. Gloria a Dios. Es una profecía dada acerca del pueblo de Israel, que había sido esparcido por todo el mundo debido a su desobediencia, pero hay una promesa ahí de Dios, de que Dios mismo, como el pastor, como el buen pastor, iría a recoger a todas sus abejas dispersas, dice, por todo el mundo. Hay otra palabra en Zacarías 10, capítulo 10, versículos 10 al 12, que dice así: porque yo los traeré de la tierra de Egipto y los recogeré de Asiria y los traeré a la tierra de Galaad y del Líbano, y no les bastará, y la tribulación pasará por el mar y herirá en el mar las ondas, y se secarán todas las profundidades del río, y la soberbia de Asiria será derribada, se perderá el cetro de Egipto, y yo fortaleceré en Jehová, y yo los fortaleceré en Jehová, y caminarán en su nombre, dice Jehová. Es otra profecía ahora por este profeta Zacarías acerca del pueblo de Israel. En este caso, tanto Egipto como Asiria, como Galaad y Líbano son empleados por el profeta Zacarías para simbolizar todos los países donde fueron
regados o dispersados en su diáspora por todo el mundo, el pueblo de Israel, desde el año 70 de nuestra era, después de Cristo, cuando fueron conquistados por los romanos y fueron dispersados por todo el mundo. Pero hay una promesa de que regresaría la nación de Israel. O sea que hay cientos, tal vez miles de promesas que tiene la palabra de Dios acerca del pueblo de Israel. Por eso se le puede considerar al pueblo de Israel como el reloj profético de Dios, porque toda la profecía bíblica acerca de lo que ha sucedido a este pueblo se ha ido cumpliendo puntualmente a través de la historia y en el tiempo señalado por Dios. Eso es lo grandioso, lo maravilloso de este libro que es la Biblia, que todas las profecías, algunas ya cumplidas, pues se han cumplido exactamente en el tiempo dicho por Dios, en el momento exacto que Dios lo había dicho. Muchísimas profecías, cientos, tal vez son miles, profecías ya cumplidas, y todavía hay profecías no cumplidas y que se cumplirán en el tiempo. Entonces, por eso podemos confiar en la palabra de Dios, que si todo lo profetizado ya se cumplió al 100%, pues podemos creer, ¿verdad? Confiar en que la palabra de Dios se va a cumplir. Las profecías todavía no cumplidas se van a cumplir igual, con una certeza del 100%. En cierta ocasión, un rey europeo, un rey de Prusia, le pidió a uno de sus generales, que él sabía que era un cristiano devoto, que le mostrara en 2 palabras, que le dijera en 2 palabras por qué la Biblia era la verdad. Así se lo pidió este rey a este general. Y este general le respondió: los judíos. Con esas 2 palabras le resumió el por qué la palabra de Dios, la Biblia, es la verdad. Nada más veamos al pueblo de Israel, a los judíos. El mayor milagro del siglo XX, diría yo, de la historia de la humanidad, ha sido la permanencia del pueblo de Israel a través de los siglos. El milagro de la supervivencia del pueblo judío ha sido algo extraordinario, algo milagroso, maravilloso, y eso nos da una prueba de que la palabra de Dios es verdad, que las escrituras, todo lo escrito en la palabra de Dios, en la Biblia, es cierto, tanto en el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Toda la palabra de Dios, dice la Escritura, que es inspirada por Dios. Escribió ahí el apóstol Pedro: toda la Escritura es inspirada por Dios. Desde Génesis capítulo 12, desde el libro de Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3, Dios establece por medio de Abraham y les promete que el pueblo que Dios establecería a través de Abraham permanecerían hasta que se cumpliera todo lo profetizado acerca de ellos. Y de esto hace 4,000 años, cuando fue Abraham llamado a salir de la tierra de los caldeos, de Ur de los Caldeos, hoy Irak, y desde ese momento comenzó la gran travesía de este pueblo Israel. Dice ahí que Dios le dijo a Abraham, Dios Padre le dijo: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esa fue la primera gran promesa que le hizo Abraham por obedecer a Dios y salir de su tierra. ¿Para qué? Para que Dios, a través de su descendencia, trajera más adelante a nuestro Señor Jesucristo. Ningún otro pueblo en la tierra ha subsistido como ha subsistido el pueblo de Israel. Hace
hace 1900 años, fueron conquistados por los romanos, fueron destruidos, fueron aplastados, fueron dispersados por todo el mundo, inició su diáspora, se quedaron sin tierra durante 1900 años, casi 1900 años, y apenas volvieron a su tierra hace 73 años, oficialmente, por así decirlo, porque poco a poco empezaron a regresar, pero ya un 14 de mayo de 1948 hicieron oficial su regreso, renaciendo como nación otra vez. Con la aprobación de las Naciones Unidas, un ente que apenas tenía unos años de haber sido constituido, terminando la Segunda Guerra Mundial, pues permitieron que Israel renaciera como nación, cumpliéndose con esto más de 1000 profecías de la Biblia. Por eso les digo que la palabra, que el pueblo de Israel es el reloj profético de Dios. Hasta los más grandes incrédulos, escépticos, ateos, agnósticos, científicos y aún enemigos de Israel, no les ha quedado otra de reconocer, más que reconocer el gran milagro de lo que es la preservación del pueblo judío. Es el único pueblo exiliado 3 veces que ha podido, a pesar de sus 3 exilios, ha podido conservar su identidad en su dispersión y haber regresado. En esta última, que duró 1900 años, imagínense, casi 2000 años de estar dispersados, aún así no perdieron su identidad, aún a pesar de estar regados por todo el mundo. Hubo 6 imperios muy poderosos mundiales, que son Egipto, Asiria, es Babilonia, Persia, Grecia y el Imperio Romano. 6 grandes imperios arrasaron con el pueblo de Israel, los llevaron cautivos, los esparcieron por el mundo. En el caso de los egipcios, los tuvieron 430 años como esclavos. En el caso de los asirios, se llevaron a 10 tribus, a la tribu del norte se la llevaron. En el caso de los babilonios, 70 años los tuvieron cautivos, y en el caso de los romanos, pues no se diga, los dispersaron en el año 70. El general Tito, hijo de Vespasiano, los esparció por todo el mundo durante casi 1900 años, y ellos fueron esparcidos por más de 70 países, estuvieron esparcidos todos esos 20 siglos. Y cabe mencionar pues que todos esos imperios, la historia los registra pues como que se vinieron abajo, como que ya se perdieron, menos el pueblo judío, menos el pueblo de Israel. Por ejemplo, en los países donde fueron exiliados, pues aún ahí en esos países fueron perseguidos, fueron tratados de ser exterminados. Por ejemplo, en Rusia con los pogromos, que significan linchamientos, linchaban odiaban a los judíos, hicieron grandes exterminios ahí en Rusia. Luego en el holocausto de la Alemania nazi con Hitler al frente, pues fueron casi exterminados, murieron en ese momento 6 millones de judíos. No eran muchos en ese momento en el mundo, o sea que 6 millones, pues casi la mitad de la población judía en ese momento fueron muertos, fueron asesinados, fueron casi exterminados, pero ni aún así pudieron exterminarlos. Hubo un novelista norteamericano llamado Mark Twain, que en el siglo XIX, él era un agnóstico, no creía en Dios, era un escéptico, pero se admiraba mucho de los judíos.
y escribió en 1899 lo siguiente. Él escribió, dijo: los egipcios, los babilonios, persas, griegos y romanos se apagaron, pero los judíos los han superado. No decayeron, no han mostrado debilidad, siguen con una energía y mente alerta y agresiva. Todos son mortales menos los judíos. Todos los demás pasaron, pero ellos permanecen. Y se hace una pregunta a este gran novelista norteamericano. Y se hace la pregunta y dice: ¿cuál es el secreto de su inmortalidad? Imagínense un novelista que era intelectual, que era ateo, que era agnóstico, escéptico, pues haciéndose esas preguntas, dice: ¿cuál es el secreto de su inmortalidad? Y pues nos podríamos pasar muchas lecciones hablando de los milagros sucedidos a este pueblo de Israel, pero que tienen que ver con el cumplimiento de las promesas de Dios para este pueblo. A veces profecías de bendición, a veces profecías de quebranto, de castigo, ¿verdad?, por la rebeldía que ha mostrado también este pueblo de Israel, sobre todo cuando rechazaron al Mesías verdadero hace 2000 años, a nuestro Señor Jesucristo, fueron dispersados por todo el mundo. Por ejemplo, algunos otros milagros que han sucedido en este pueblo de Israel, pues es que recuperaron su lengua hebrea, prácticamente que estaba considerada muerta, una lengua muerta, un idioma muerto durante más de 2500 años. Cuando regresaron a su tierra no hablaban esta lengua, y pues ahora ya todo el pueblo de Israel, toda la nación de Israel habla otra vez el hebreo. Eso es un gran milagro. Paulatinamente han ido regresando a habitar su tierra, que convirtieron de un desierto seco e inhóspito, lo convirtieron en un vergel productivo, milagrosamente. Y así podemos hablar de muchísimos milagros que ha sucedido con este pueblo de Israel, un pequeño pueblo casi insignificante. O sea, la nación de Israel nunca, a nivel mundial, nunca han sido más allá de 15 millones de habitantes. Por ejemplo, en México somos casi 130 millones de habitantes. Simplemente en la Ciudad de México vivimos 25 millones de habitantes. Pues el pueblo de Israel a nivel mundial nunca ha llegado, ahorita más o menos andan por 15 millones de habitantes. Hasta Adolfo Hitler lo reconoció en su famoso, reconoció a los judíos. Sabemos que él fue el generador, el que llevó a cabo el famoso holocausto ahí en la Segunda Guerra Mundial, pero en su famoso libro de Mi lucha, Hitler escribió lo siguiente. Fíjense, quiero que veamos esto, se me hace muy interesante. Aún un enemigo de la característica del tamaño de Adolfo Hitler en contra del pueblo judío, se levantó contra los judíos y trató de exterminarlos. Fíjense lo que dijo de ellos. Escribió en su libro: no hay pueblo en el mundo con el instinto de conservación como el judío, a quienes se les llama elegidos. Durante los últimos 2000 años han experimentado cambios muy leves de disposición, carácter, etc. Ningún pueblo ha sobrevivido a tantas catástrofes sin haber cambiado. Esto lo escribió aún antes de establecer el famoso holocausto. Y se hace una pregunta Hitler, dice: ¿acaso un destino incognoscible? Incognoscible quiere decir que no puede ser conocido, por motivos desconocidos para nosotros, pobres mortales. Quizá deseaba con una decisión eterna e inmutable que la victoria final correspondiera a este pequeño pueblo. Fíjense lo que comenta Hitler acerca del pueblo de Israel. Simplemente como
como uno de los milagros más tremendos que está escrito en la palabra de Dios y que está proféticamente, como leímos en las dos escrituras al principio, está el regreso del pueblo de Israel a su tierra, el cual quisiera que lo viéramos, lo resumiéramos de la siguiente manera para que nos demos cuenta de cuál ha sido este gran milagro. Por ejemplo, en 1871 comenzó el regreso, hasta 1871, después de haber sido dispersados, cuando Tito destruyó el segundo templo y la ciudad de Jerusalén. Dice Flavio Josefo que murieron aproximadamente 1 millón de judíos en la toma de Jerusalén. En el año 135, si mal no recuerdo, fue la última revuelta judía donde fueron en Masada. Se defendieron los judíos, llegaron los romanos, pero ya conocemos la historia de Masada. Se habían suicidado casi 1000 judías que quedaban vivos. Esa fue ya la última resistencia que tuvieron, pero a partir del año 70 hasta el año 1871, o sea, casi 1800 años después, comenzaron los judíos apenas a regresar al pueblo, a la tierra de Israel. Esto es, empezaron a regresar hace 150 años apenas. 10 años después, en 1881, había apenas 25,000 judíos en Israel. En 1897 se dio el primer congreso sionista en Europa, en el cual los judíos empezaron a reclamar su tierra. Fue un hombre llamado Theodor Herzl el que empezó a reunir a los judíos pidiendo que se les diera una porción de tierra. En 1914, cuando comienza la Primera Guerra Mundial, los judíos en Israel habían crecido a apenas 80,000 judíos en la tierra de Israel. En 1939, cuando comienza la Segunda Guerra Mundial, ya había 450,000 judíos en Israel. En 1948, cuando cuando Israel renace como nación un 14 de mayo, había crecido la población judía en Israel apenas a 650,000 judíos. Y esto significaba que solamente el 6% de judíos que había en todo el mundo habitaban en Israel. Esto en 1948, cuando Israel es declarada nación milagrosamente, repito, cumpliéndose más de 1000 profecías que hay en la Biblia acerca de este regreso de Israel como nación. Hasta el año 2009, recordemos la fecha final de la dispersión del pueblo de Israel fue en el año 135, donde vivían en Israel en ese tiempo aproximadamente 5 millones de judíos. Pues es la primera vez, hasta el año 2009, hasta ese año, se vuelve esta proporción otra vez a ser mayor de judíos que viven en Israel que los que viven fuera de Israel. Esto es, por ejemplo, en Israel ya en 2009 vivían 5.4, había crecido la población judía a 5.4 millones de judíos o de israelitas en Israel, contra 5.2 millones que vivían en los Estados Unidos. O sea, apenas en el 2009 se cambió esa tendencia de que hubiera más judíos en Israel que en el resto del mundo. Y hasta este año 2021 hay ya 6.8 millones de judíos en Israel, que representan el 45% de todos los que hay en el mundo. O sea que en el mundo apenas 15 millones hay un total de 15 millones de judíos en el mundo. O sea, es ni el 1%, es menos del 1% de la población mundial es de judíos. Es algo milagroso, tremendo, ¿verdad? Cómo se ha levantado esta pequeña
nación. Dicen que desde que se establecieron los premios Nobel a los mejores científicos, etcétera, etcétera, en el mundo, el 40% los ha ganado un judío. O sea que imagínense, con el menos del 1% de la población mundial, ellos han obtenido el 40% de premios de los premios Nobel por alguna investigación, algún descubrimiento científico, etcétera. Cabe mencionar que en la primera venida de nuestro Señor Jesucristo había, dijimos, apenas 5 millones de judíos en Israel. O sea que a través del tiempo el pueblo de Israel no ha sido muy numeroso. Entonces, por medio de la profecía de las 70 semanas que hemos estudiado, en que cada semana está compuesta de 7 años, lo que nos da una profecía escrita por el profeta Daniel, una profecía que duraría 490 años. Esa profecía fue escrita 600 años antes de Cristo. Dios estableció el tiempo exacto en que trataría con el pueblo de Israel. O sea, Dios dijo, voy a tratar con mi pueblo 490 años. Eso fue lo revelado al profeta Daniel. Y en esos 490 años voy a tratar con Israel, voy a tratar también con el resto de las naciones gentiles. ¿Para qué? Para, entre otras cosas, voy a terminar con el pecado, voy a restaurar a mi pueblo Israel, como leímos en las Escrituras al principio, y finalmente voy a ungir al Santo de los Santos, que es nuestro Señor Jesucristo, para que comience su reinado ya en un mundo ya restaurado por Él, amén, para que reine durante 1000 años en la tierra. Vamos a leer en Daniel 9:27 parte de esta profecía. Dice así Daniel 9:27, si me gustan acompañar ahí en sus Biblias. Dice, hablando de esta profecía de las 70 semanas, dice: y por otra semana confirmaré el pacto con muchos. A la mitad de la semana haré cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Gloria a Dios. Aquí el profeta Daniel escribe el tiempo final de las 70 semanas, o lo que conocemos como la semana 70 de Daniel, que todavía está pendiente por cumplirse, y que va a ser una semana, dijimos, de 7 años. Que dará comienzo esta semana de 7 años, que será el tiempo final, cuando el anticristo surja, se manifieste en el mundo, se establezca, o más bien confirme y establezca un pacto o un tratado con la nación de Israel, un tratado de paz de 7 años, haciéndoles en primer lugar haciéndoles creer al pueblo de Israel que Él es el Mesías esperado, que les va a traer paz y seguridad, y que los judíos han esperado durante miles de años. ¿Por qué? Porque rechazaron, repito, hace 2000 años al verdadero Mesías, que es nuestro Señor Jesucristo. La profecía de las 70 semanas de Daniel, Dios la dividió en 3 partes. La primera parte fueron las primeras 7 semanas, en las cuales Dios iba a permitir que se reconstruyera el segundo templo, o sea, un periodo de 49 años. Esa fue la primera parte de esta profecía de las 70 semanas. A partir de que terminó la reconstrucción del templo, Dios establece que habría otras 62 semanas hasta que viniera el Mesías Jesucristo. Eso sucedió exactamente cuando vino nuestro Señor Jesucristo, cuando entra Jesús a Jerusalén como el Mesías del pueblo de Israel, pero que todos sabemos que días después pues fue rechazado,
una semana después fue ya crucificado y fue rechazado por el pueblo de Israel. Bueno, ahí se cumplieron otras 62 semanas, que con las 7 que se habían cumplido anteriormente, pues nos da un total de 69 semanas de esa profecía de 70 semanas, quedando pendiente una semana. Esa semana pendiente es la que se tiene que cumplir, que todavía está pendiente de cumplirse. ¿Cuándo? Cuando surja el anticristo, cuando firme un tratado de paz con el pueblo de Israel. Ese tratado de paz también el profeta Isaías lo llamó el pacto con la muerte. Ahí en Isaías 28:15 está escrito: pacto tenemos hecho con la muerte e hicimos convenio con el Seol. O sea que la palabra de Dios llama a ese pacto, lo llama el pacto con la muerte. Ahí comenzará la última semana de las 70 semanas, o la semana 70, en la cual pues la Biblia lo llama de diferentes maneras. Lo llama el periodo de la tribulación y de la gran tribulación, el día de la angustia de Jacob, o sea del pueblo de Israel, porque sufrirán durante todos esos 7 años, conocerán a Cristo a partir de la mitad de esa semana. También la palabra lo llama el día espantoso de Jehová, o Yahvé, como escuché de un judío mesiánico verdadero, ¿verdad? No de los falsos judaizantes que se creen judíos, sino de un verdadero judío mesiánico que dice que la palabra bien dicha Jehová en hebreo es Yahvé, se puede traducir como Yahvé. Gloria a Dios. Entonces, ahí en Daniel 9:27 vemos que el anticristo dice que va a romper su pacto con Israel y va a profanar el templo a la mitad de la semana 70, a los 3 años y medio. ¿Sí? Al pedir que sea adorado como Dios, el pueblo de Israel se dará cuenta que es un falso Mesías, y el pueblo de Israel lo buscará a nuestro Señor Jesucristo como su Mesías Salvador. Entonces, al igual que el profeta Daniel, nuestro Señor Jesús llamó a ese evento, lo llamó la abominación desoladora. Eso va a pasar a la mitad de la semana 70. Al iniciar y durante el gobierno del anticristo de 7 años, se van a cumplir el resto de las demás profecías descritas en el libro del Apocalipsis, registradas desde el capítulo 6 y hasta el capítulo 22, es el último capítulo del libro del Apocalipsis. Se van a cumplir todos los 21 juicios que están escritos que vendrán sobre los moradores de la tierra, que van a pasar durante estos 7 años, que es el tiempo final, ¿sí? Por eso podemos ver cómo Israel es el reloj profético de Dios. Hasta que comience ese pacto de Israel con el anticristo, entonces comenzarán los últimos 7 años de la semana 70. Al final de los 7 años de esa semana 70 va a regresar nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Vendrá en los cielos cabalgando un caballo blanco, ¿verdad? Y va a destruir tanto al anticristo como al falso profeta, como a Satanás, ¿verdad? Lo va a atar durante 1000 años. Entonces, la Biblia no es un libro que no tiene comparación con ningún otro libro en el mundo. La Biblia ya tiene cientos, miles de profecías, cientos de ellas o aún hasta miles ya han sido cumplidas, ya se cumplieron cabalmente al 100%. Por eso podemos confiar en la Biblia como la palabra de Dios, como una palabra verdadera. El hecho de que todas estas profecías ya se hayan cumplido literalmente, con los más mínimos o ínfimos detalles, nos da plena certeza de que todavía los cientos de profecías que están pendientes de cumplir en el futuro, pues se van a cumplir literalmente así como están escritas. Por eso podemos decir que Israel es el reloj profético de Dios. Haciendo una comparación,
Dicen, por ejemplo, que Nostradamus, que fue un boticario y astrólogo francés, considerado como un adivino y agorero, y que apenas tuvo una asertividad en sus predicciones de un 40%, y eso entre comillas porque hay muchas dudas en su interpretación. Cabe mencionar que utilizaba él métodos adivinatorios como la lectura del agua, el péndulo, etc. Dichos métodos adivinatorios cabe mencionar que están prohibidos por la palabra de Dios. Hay en Deuteronomio 18, versículos 19 al 13, si quieren después leerlos, ya que involucran contacto con las tinieblas, con fuerzas oscuras, con huestes espirituales de maldad, con espíritus demoníacos, y eso Dios nos lo prohíbe en su palabra. Jesús nos dijo en Juan 13:19, desde ahora os digo que antes de que suceda, desde ahora os digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Jesús estaba prediciendo todo lo que iba a pasar, su muerte, su resurrección, y les dijo a sus discípulos, se los digo anteriormente para que cuando suceda crean que yo soy. Así es la palabra de Dios. Dios nos dijo las cosas previas, ¿verdad?, en su palabra antes de que sucedieran, para que cuando se cumplan nosotros creamos y pongamos toda nuestra confianza en el Dios de la Biblia, en la palabra de Dios. Si ya cientos y miles de profecías han sido cumplidas, pues las que están pendientes, quiero decirles, se van a cumplir al 100%. Por eso es necesario que aceptes a Cristo, que recibas a Jesús como tu Señor y Salvador. Él es el medio de salvación que estableció el Padre, Dios Padre, para el ser humano. Aceptar a Cristo, caminar con Cristo, llenarse de Cristo, de la palabra de Dios, llenarse del Espíritu Santo provisto por Dios mismo. Amén. Es lo que necesitamos para ser salvos. Gloria a Dios. Dios eligió, entonces concluimos, Dios eligió a Abraham, patriarca de Israel, para que por medio de su pueblo, gloria a Dios, entendamos esto bien, no es de que Dios haya bajado y haya dicho, pues estos israelitas me caen bien, no. Dios levantó a un pueblo a través de un hombre llamado Abraham, por medio del cual nacería, de su descendencia vendría el Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo, el Mesías Redentor. Amén. Y asimismo a través de este pueblo nos dio la Biblia, la palabra de Dios. Nos dio tanto el Antiguo Testamento o Antiguo Pacto y el Nuevo Testamento o Nuevo Pacto. Gloria a Dios, nos lo dio a través del pueblo de Israel. Entonces, lo que sucede en Israel o con respecto a Israel tiene un significado muy profundo y trascendental para todo el mundo. ¿Por qué? Porque Israel es el reloj profético de Dios. Amén. Por todo lo que hemos estudiado y visto hasta este punto lo podemos deducir y concluir. Dios escogió a su pueblo Israel para ser su reloj profético, para dar cumplimiento a sus planes establecidos, tanto para este pueblo, para el pueblo de Israel, como para la iglesia de Cristo, que la iglesia surge al momento que el pueblo de Israel lo rechaza como Mesías. Dios establece un periodo de 2000 años para levantar un pueblo, una iglesia, que es la iglesia de Cristo, la iglesia cristiana. Amén. La iglesia que caminaría con Cristo durante estos últimos 2000 años. Amén. Y también para tratar con el resto de las naciones gentiles o de los pueblos gentiles. Gentil quiere decir que no tienen pacto con Dios. Gloria a Dios. Entonces, yo te invito a que aceptes a Jesús, que seas parte de su cuerpo, parte del pueblo de Dios, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Quiero concluir pues con las noticias importantes, ¿verdad?, de esta semana, que les damos un enfoque profético, bíblico, amén, y de lo que está pasando en el mundo. Por ejemplo, esta semana hubo grandes incendios alrededor de Jerusalén causados por globos explosivos enviados por los enemigos de Israel desde la franja de Gaza, del Líbano y de Siria.
Otra noticia importante en esta semana es que los talibanes amenazaron a Estados Unidos que si no salen en el tiempo establecido, con un tiempo límite del 31 de agosto de este mes, o sea, ya en una semana, pues que tendrán que atenerse a las consecuencias. O sea, qué terrible esto, ¿verdad? Qué terrible estamos viendo la caída de de esta gran nación, de este gran imperio que se levantó desde la Segunda Guerra Mundial y que de alguna manera pues había fungido como el que controlaba o el policía de este mundo. Pues ahora parece ser que el ratón le está gritando al león, ¿verdad? Qué pena nos da que en este caso Estados Unidos pues comience a mostrar ya su debilidad y mostrar su caída, ¿verdad? También por el pecado que ha habido en esta nación, porque se han alejado también de Dios. Pero pues la palabra de Dios se tiene que cumplir, se tienen que levantar otras naciones. Estados Unidos no es parte de la profecía bíblica, ¿sí? Y hay otras naciones que sí son parte de la profecía bíblica, como son Rusia, como son Turquía, como es Irán, que antes se llamaba Persia, como es China, ¿verdad? Los reyes del Oriente, son naciones que se tienen que levantar, como es Rusia, que es Gog y Magog. Los militares, otra noticia con respecto a este punto es que militares afganos que fueron preparados durante 20 años por el ejército de Estados Unidos con equipos y armamentos y que eran superiores en número a los talibanes, pues salieron huyendo hacia Irán en lugar de haberlos enfrentado para seguir gobernando este país. O sea, qué terrible, ¿no? Qué cobardía tan terrible de estos militares de Afganistán. Dejaron al pueblo ahí a la merced de estos terroristas talibanes. El presidente actual de Estados Unidos, que sabemos fue impuesto por la élite mundial, pues traicionó el pacto que había firmado el expresidente Trump con los talibanes, que ese pacto quiere decirles que incluía que los talibanes iban a dejar las armas. Pero ahora, como Estados Unidos está mostrando mucha debilidad, pues ya, ahora sí que ya se les subieron a las barbas y ya hasta le están poniendo un plazo para que salgan de ellos, y los talibanes pues habiendo tomado el control, ¿verdad? Generando todo el terror sobre esta nación, por lo cual tenemos que estar orando por el pueblo de Dios, las mujeres, los niños de esta nación que está ahí en la zona bíblica, ¿verdad? Donde estuvo Mesopotamia, donde estuvo el huerto del Edén, etc. Entonces, pues hasta aquí le vamos a dejar. Gloria a Dios, son noticias que también es importante que estemos orando por ellas, que tienen que ver con la profecía bíblica, con todo lo que está pasando y lo que viene al pueblo de Israel. Sabemos que viene guerra, sabemos que de acuerdo a la palabra de Dios, que tenemos que estar orando por ellos, pero lo más importante para la iglesia pues, es que viene el arrebatamiento de la iglesia, que se dará ya tarde que temprano, más temprano que tarde, diría yo, debido a lo que estamos ya observando en estos tiempos. Israel sí es el reloj profético de Dios. Vamos a hacer una oración y dar gracias a Dios. Te damos gracias, Señor, por esta palabra, gracias por la enseñanza que nos has dado. Vemos cómo tu pueblo Israel es el reloj que tú has establecido en la profecía, Señor, que todo lo que tenga que ver con este pueblo, Señor, con tu pueblo, Padre, da cumplimiento a tu palabra. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por la nación de Israel, porque a través de ella, Señor, has definido los tiempos, Señor, las sazones, Señor, y gracias, Señor, que a través de todo lo que estamos viendo, Señor, podemos estar preparados, Señor, en el tiempo propicio, Señor, en el momento justo, Padre bendito. Gracias te damos, Señor, por tu pueblo Israel. Te pedimos que los bendigas, Señor, que los guardes, Señor, aunque cometan el error de
aceptar al anticristo. Sabemos que a la mitad de la semana le darán la vuelta, Señor, y te recibirán a ti como Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pues muchas gracias por habernos acompañado. Dios los bendiga. Los invito el próximo viernes otra vez. Tenemos otra enseñanza. Vamos a estar hablando, yo creo, ya mucho acerca del anticristo, porque es importante que conozcamos a profundidad este personaje, porque va a ser un gran mentiroso, engañador, y va a engañar al mundo, y lo importante es que nosotros, conforme conocemos la palabra de Dios, a nosotros y por el Espíritu Santo en nosotros, a nosotros no nos engañará. Gracias, que Dios te bendiga, la paz de Dios con todos ustedes, y nos vemos el próximo viernes. Shalom, bendiciones.